Números reales. Vamos a explicar en este vídeo qué tipos de números existen y cómo se clasifican atendiendo a su forma. Comenzamos por recordar cuáles eran los conjuntos numéricos. Primero están los números naturales, los que surgen de manera natural al contar. Son los números positivos y sin coma. Se representan con la letra n, la inicial de número natural, y es una n con doble barra para que se note que es una letra especial de un conjunto. Después teníamos a los números enteros. Los números enteros, esta palabra hace referencia a que tomamos una unidad entera. Son números que no tienen coma, que no son decimales. Pueden ser positivos, negativos o cero. Se representan con la letra Z porque Z es la inicial de la palabra número en alemán. Por lo anterior, como los números naturales son los números que no tienen coma positivos, podemos afirmar que todos los números naturales son enteros. Esto en matemáticas se simboliza con el símbolo contenido. Es una C un poco aplastada que nos indica que el conjunto que está delante de ella está contenido dentro del segundo conjunto, que todos los números naturales están incluidos dentro de los números enteros. Al revés no sería cierto. No todos los números enteros son naturales. Los naturales solo incluyen a los positivos. El siguiente conjunto es el de los números racionales. Decir racional es decir fracción, es lo mismo. Los números racionales se representan por la letra mayúscula Q, que es la inicial de cociente en francés y en inglés. Igual que antes podemos razonar que todos los números naturales y enteros se pueden escribir como una fracción si las dividimos entre 1. Por tanto, la cadena de contenidos se continúa. Los números naturales están contenidos dentro de los números enteros y los números enteros dentro de los racionales. El otro conjunto de números que ya hemos hablado de él es el conjunto de los números reales. La palabra real hace referencia a que existe, que se puede calcular. Va a ser la unión de los racionales, todos los anteriores, los que son fracción, y los irracionales, que tenemos que explicar más adelante lo que son. De momento la palabra irracional nos está diciendo lo contrario de racional. Al conjunto de todos los números reales se les representa por R, sería el que simboliza al conjunto de todos ellos. Y como antes, podemos continuar la cadena. Todos los naturales son enteros, todos los enteros son racionales y los racionales están dentro de los reales. Vamos a explicarlo en vez de con definiciones de manera esquemática. Comenzaríamos por decir que los números reales son todos los que conocemos y los simbolizamos por R. Se dividen en dos grandes grupos, los racionales representados por Q y los irracionales representados por I. Dentro de los racionales distinguimos los enteros, que son los números que no tienen coma, y dentro de los racionales hay números que sí que tienen coma, que serán decimales. Dentro de los enteros distinguimos entre naturales, se representan por la letra N, que son los enteros positivos, por ejemplo, el 2. Y por otro lado estarían los números enteros no positivos, incluyendo el 0, el -1, -2, puntos suspensivos, por ejemplo, el -2. Dentro de los decimales que son racionales, incluimos a los decimales exactos, que son aquellos que tienen un número limitado de cifras detrás de la coma, por ejemplo, 3,5, y los decimales periódicos puros y mixtos. Puros serían aquellos que el periodo empieza justo después de la coma, 1,333 sería un ejemplo sencillo, y mixtos aquellos que tienen anteperiodo, que entre la coma y el periodo hay alguna cifra. Por ejemplo, 3,1, 25, 25, 25, puntos suspensivos. Todos estos números serían racionales. Los enteros, los decimales exactos y los decimales periódicos puros y mixtos. ¿Qué queda fuera? Números que no son ni enteros y que siendo decimales no son ni exactos, ni periódicos puros, ni periódicos mixtos.
Serán entonces los números decimales con infinitas cifras decimales detrás de la coma, pero que no tienen periodo, que no se repiten en bloque. Estos números son, por ejemplo, el número pi, 3,141592 puntos suspensivos, el número e, 2,718182, es un número que aparecerá más adelante como resultado de un límite. Es como pi, es un número que es tan importante y tan útil en matemáticas que tiene nombre propio. En este caso el nombre se le debe al matemático alemán Euler. Tendríamos, por ejemplo, también 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos sabríamos continuarlo, pero no tiene un bloque, no es periódico. O el número raíz de 2. Raíz de 2 es un número decimal que no acaba nunca y que no tiene periodo. Le pasa a todas las raíces que no son exactas.